pues hay varias especies de rumiantes, de los bovinos, ovinos, caprinos, y no vemos otro tipo de rumiantes como son los camélidos, que aquí en nuestro país no está muy redesarrollado el sistema de producción de los camélidos americanos. Sin embargo, también hay venados, y los venados también son rumiantes. Entonces, estos animales, estos últimos, los venados, en algunos sistemas de producción están presentes. Y el problema es que son reservorios. ¿Por qué? Porque los venados resisten algunas enfermedades parasitarias. En este caso, cuando lleguemos a hablar de fasciolosis, ahí hablamos sobre los venados. Bueno, la primera enfermedad que vamos a ver de acuerdo a su programa, espero que ya cada uno de ustedes ha bajado el programa. El programa, pues, se meten a la página de nuestra facultad y ahí lo bajan. En donde viene el plan de estudios, vienen los programas y lo tienen que bajar para ver qué enfermedad vamos a tratar. La primera que vamos a hablar son los paratistómidos. ¿Y qué son los paratistómidos? Los paratistómidos son tremátodos. Y recordamos que es un tremátodo, son aquellos parásitos que tienen la forma de una hoja. Son hermafroditas y tienen aparato digestivo. Ajá. Generalmente esa es la forma general de un tremátodo. Sin embargo, en algunos casos, como en los agentes causales no tienen la forma de una hoja, tienen la forma de un piñón en forma cónica. ¿Sí? Si observan ustedes en la imagen, estos parásitos tienen la forma cónica, no son aplanados ventralmente, ni tienen la forma de hoja, pero sí tienen caracteres morfológicos generales de los tremátodos. Quiere decir esto, tienen dos ventosas, una oral y una ventral o posterior. Tienen un aparato digestivo, pueden ser dos sacocidos simples o dos sacocidos ramificados, dependiendo qué tremátodo estamos viendo. En este caso, tiene dos sacocidos simples. Entonces, si tienen dos sacocidos simples, tienen aparato digestivo. Entonces, se alimentan. La acción de alimentarse se le llama exfoliadora. La acción de alimentarse, esa se llama exfoliadora. ¿Y cuántos tipos de alimentación puede ser? En su forma histófaga, es decir, que está ingiriendo tejidos. En su forma hematófaga, está ingiriendo sangre, o que está ingiriendo contenido gastrointestinal, quimófagos. ¿Sí? Entonces, eso estamos hablando de una acción exfoliadora. ¿Por qué? Porque tiene un aparato digestivo. Ya ven que es de suma importancia saber las características morfológicas de los parásitos. Si no tienen aparato digestivo, por los cestos, por ejemplo, ¿cómo se alimentan? Pues mediante el transporte activo por ósmosis. Van a extraer ya las sustancias nutritivas digeridas por el huésped. Entonces va a haber una competencia de las sustancias nutritivas. Entonces tenemos que saber sus funciones y sus estructuras de los parásitos. Bueno, la parafistomosis también es causada por unos parásitos llamados anfistomas. También se le llaman parapistómidos, ya sea anfistomas o parapistomas. Estos términos se utilizan de acuerdo a la clasificación taxonómica. Cualquiera de estos términos se sabe cuál. Anfistomas o parapistómidos está bien. ¿Dónde se van a localizar estos parásitos? Se van a localizar en su fase adulta, en el rumen y en el retículo, en su fase adulta. ¿Sí? En este caso, en esta es la forma adulta. Pero cuando llegan al organismo, al hueso definitivo, van a llegar en su forma inmadura. ¿Y dónde se va a localizar la forma inmadura? En el duodeno de los bovinos, ovinos y caprinos, otros rumiantes silvestres. Se va a desarrollar la fase inmadura de este parásito en el duodeno. Y del duodeno
migran ascendentemente hacia el retículo al rumen para alcanzar su fase adulta. Entonces, aquí estamos hablando del ciclo biológico, para que se den cuenta que en esta definición ya estamos hablando del ciclo biológico. Por dónde entra, dónde se establece y dónde se va a desarrollar la fase adulta. Entonces, ya estamos hablando del ciclo biológico. Bueno, en el duodeno, recuerden que es donde llega la fase inmadura y ahí es la acción patogénica mayor. ¿Por qué? La fase inmadura se va a alimentar de tejido. ¿De dónde? De la mucosa duodenal. Y recordamos cuál es la función del duodeno. De secreción, que intervienen en el proceso digestivo. Y dependiendo la cantidad de estos parafistóminos en una región pequeña, va a provocar lesiones más graves, que son aprovechados por la presencia de bacterias. Entonces, esta fase inmadura está ejerciendo otra acción patogénica de inoculación, que indirectamente va a inocular bacterias por la lesión que causa. Y ahí se nos complica. Ya hay un problema parasitario más un problema bacteriano y depende de qué tipo de bacteria esté presente. Puede haber solamente que genere la formación de pequeños abscesos o la necropsia de esa pequeña erosión úlcera que se manifestó. No hay tanto problema. Pero si son bacterias muy patógenas, por ejemplo, en el caso de los Clostridium, pues ahí se puede morir el animal por una coccidiasis. ¿Quién provocó la entrada? Pues las lesiones causadas por la fase inmadura de estos parásitos. Bueno, ahora bien, ¿qué va a causar este agente parasitario? Pues una gastroenteritis. Pues recuerden que está en una gastroenteritis, está en el tracto digestivo. Está en el rumen, está en el retículo y en el intestino. Lo más importante va a provocar una enteritis por la fase inmadura. Bueno, esta enfermedad se va a manifestar de alta morbilidad, pero baja mortalidad. Es muy raro que se mueran los animales. Se pueden morir dependiendo si hay otro agente que causa una bacteria y depende de qué tipo de bacteria hay. Y también depende de la intensidad de la parasitosis y la edad de los animales. La edad de los animales es de suma importancia. En el caso de los rumiantes, los animales más jóvenes, cuando se empiezan a alimentarse, una vez que están destetados, empiezan a manifestar estos problemas parasitarios. ¿Por qué? Porque todavía su organismo no tiene las defensas adecuadas, no han tenido el contacto con estos parásitos. Ya los animales adultos pasa desapercibido y actúan como reservorios. Pero son fuentes de infección para los animales jóvenes, que en un momento dado son los que van a padecer la enfermedad. Bueno, es muy difícil ya clínicamente detectar una parafistomosis. ¿Cómo nos podemos ayudar? Mediante un diagnóstico. No hay otra forma. ¿Por qué? Porque si me baso a la sinología, la mayor parte de la sinología gastrointestinal de enfermedades parasitarias son similares. ¿Sí? En algunos sí va a haber algunas características muy específicas de la sinología y otras son muy comunes para todas las enfermedades gastrointestinales causadas por parásitos. No solamente de los parásitos, sino también por bacterias o virus. Entonces, por esa razón, tenemos que hacer bien el análisis del problema que se nos está presentando. Bueno, la distribución geográfica de esta enfermedad en nuestro país se va a manifestar en zonas, principalmente zonas cálidas, húmedas, sin embargo, también en zonas templadas, donde hay retención de agua, hay la manifestación de esta enfermedad. Entonces, en las zonas cálidas, en todos los trópicos y subtrópico de nuestro país, se va a manifestar esta enfermedad. Pero también en zonas templadas, en menor grado. Pero debe de haber la presencia de agua. Es decir, en charcas,
riachuelos o suelos arcillosos que retengan agua. ¿Por qué? Porque este parásito necesita un huésped intermediario en su ciclo biológico. Bueno, los parásitos que forman parte de los parafistómidos forman parte de la familia Parafistomida y por eso utilizamos el término parafistómidos, una parafistomosis. Y dentro de esta familia hay 3 géneros. Está Parafistomum con 2 especies, Microbotrium y Cervi, y en el caso de Cotyloforum y Calicoforum solamente hay una sola especie. Bueno, estos 2 últimos géneros son los más frecuentes en nuestro país, Cotyloforum y Calicoforum. Y Parafistomum es poco frecuente. Algunos investigadores indican que no está presente, pero si ustedes buscan información de las diferentes universidades que hay en nuestro país, principalmente las que se encuentran en el Golfo de México, que está la de Tamaulipas, la de Veracruz, y la de Veracruz y la de la Universidad de Yucatán, hay varios artículos que ellos publican que hay la presencia ya del género Parafistomum. Entonces, pues se debe tomar en consideración. Pero lo más frecuente son los 2 últimos, Calicoforum y Cotyloforum. Pero el problema, si observan ustedes aquí en esta imagen, tiene la forma cónica, en forma de piñón, de esa semilla. Vean, aquí es la ventosa oral y la ventosa posterior. Si se acuerdan en parasitología, que se le llamaba también acetábulo. Este pequeño botón es el poro genital. Bueno, esta ya es una presentación más adecuada para poder observar las estructuras morfológicas. Está la ventosa oral, está la ventosa posterior. Estos son los testículos que son lobulados, son lobulados, y aquí es el ovario, que también es lobulado. Y vean aquí los 2 sacocígodos. Aquí está el esófago y la faringe, y 2 sacocígodos ramificados. Bueno, estas son las características morfológicas que voy a observar. En esta imagen es adecuada para poder identificar qué género es. Tengo que hacer cortos histológicos para poder observar las características morfológicas de los ovarios, del ovario, perdón, y de los testículos. Dependiendo de la forma y de las lobulaciones, puedo determinar qué género es. Y eso no nos interesa a nosotros, no somos taxónomos. ¿Sí? Entonces, eso lo dejaremos a las personas que se dedican a la taxonomía. Si estoy ya trabajando clínicamente, y si el propietario me dice, oiga, ¿y qué género es? Porque hay algunos propietarios que son médicos veterinarios, o unos que ya les gusta investigar, y si me preguntan qué género que está del parafistómido que está afectando, pues ahí yo le voy a saber, si quiere esa información, le voy a cobrar más. ¿Por qué? Porque yo no puedo identificarlos, porque en la fase adulta, esto es lo que observo, y aquí en estos parásitos que veo, puede ser Cotyloforum, puede ser Calicoforum, o puede ser Parafistomum, no lo puedo identificar, así no puedo identificar, solamente es que sé que es un parafistómido, sé que hay 3, pero si ya me quieren que haga un diagnóstico específico de género y especie, lo tengo que mandar al laboratorio. Este espécimen lo mando al laboratorio y que se haga el diagnóstico correspondiente. Puede ser un diagnóstico morfológico mediante cortes histológicos del parásito, o bien estableciendo biología molecular. Pero ese es alto costo. ¿Sí? Si estamos hablando de una producción, pues debo de reducir el costo. Pero si sé que son parafistómidos, con eso es suficiente en la clínica para tomar medidas de tratamiento o control o prevención. ¿Sí? Entonces, no es necesario saber
toda la especie. Bueno, los huesos definitivos nos interesan más los bovinos. Acá les voy a decir por qué. Los bovinos, los ovinos y finalmente los caprinos. Bueno, en el trópico, pues, el ganado ovino que es más presente es el caso de los bovinos de la especie de la raza Peligüey. Bueno, pero les decía que en zonas templadas también puede haber la presencia de este parásito. O sea, hay ovinos característicos de las zonas templadas, los que tienen lana, ¿no? Bueno, pero nos vamos a referir más al ganado bovino. ¿Por qué? Porque el huevo que produce este parásito es similar al que produce otro tremátodo. ¿Cuál es el tremato que me estoy refiriendo? Fasciola hepática. Y fasciola hepática es de mayor importancia médica y económica para el ganado bovino y ovino. Ya los caprinos son de menor importancia de la fasciolosis por su forma de su alimentación, que son más selectivos ramonean, ¿no? Bueno, los huesos intermediarios son caracoles acuáticos. Por esa razón les decía que aquí la importancia es el medio, la retención de agua. ¿Para qué? Para que se lleve a cabo la manifestación del desarrollo del hueso intermediario, también llamado hospedero. Y en ese caso son caracoles acuáticos. ¿Qué géneros? Los más importantes en este caso es Planorbis, Helicorbis y Bulinus y otros. Por ahí también hay trabajos que indican la presencia de alguna especie de fosaria, perdón, de limnea, o fosaria, que anteriormente se le llama fosaria. Bueno, y hay otros caracoles que de menor importancia intervienen en el ciclo biológico de este parásito. Entonces, los huesos intermediarios de los parafisóminos son caracoles acuáticos. Bueno, este es Planorbis. Y vean, para poder identificar un caracol debemos observar las características del opérculo, las espirales que presentan, el vértice y otras características morfológicas del parásito. Entonces, si ustedes no saben identificar los caracoles, tomen la muestra del caracol acuático y lo mandan al laboratorio de diagnóstico. Ahí un malacólogo va a identificar qué género, o sea, la especie de caracol de que se trate. ¿Por qué? Porque son muy similares. Entonces, no se meten en problemas. Se encuentran caracoles acuáticos, los toman. No vayan a tomar los caracoles que se encuentran ya en las plantas, en las hojas. Estos son caracoles terrestres. Y los caracoles acuáticos, como uno dice, están sumergidos, están ahí. Tienen que buscarlo. Bueno. Bueno, ya hablamos de la patogenia, casi de la patología es muy sencilla. Y les decía del ciclo biológico cuando estábamos hablando de la generalidad de la enfermedad, de la definición. ¿Sí? Por ahí ya casi no tomó los ciclos biológicos porque hicieron una observación que era muy repetitivo. Sí, es muy repetitivo si ustedes solamente se aprenden el ciclo biológico en base a las diferentes desarrollos de las etapas evolutivas del parásito. ¿Sí? Eso no me ayuda mucho. Bueno, ¿cómo me ayuda el ciclo biológico? Pues va a ser la siguiente. ¿Cuál es la fase infectante de los trematos? Es la metacercaria. ¿Y dónde se localiza la metacercaria de estos parásitos, los parafisómidos? Adherida a las plantas, a los pastos. Pero, ¿cómo, no? ¿Cómo llega a ser la fase infectante? Pues en el proceso de su ciclo biológico. Y vamos a empezar. ¿Dónde se localiza la fase adulta de estos parásitos?
se localiza en el retículo y en el rumen. Cuando alcanzan su madurez sexual, van a producir huevos. Estos huevos son eliminados en las heces. Aquí está. Este es el huevo de los panofistómidos, este es de fasciola hepática y este de los panofistómidos. Si se dan cuenta, son del mismo tamaño, pero difiere el color. Ahorita hablamos sobre eso. Bueno, este huevo sale en las heces y cae en un medio líquido. Dentro del huevo, en condiciones de humedad del 100%, de agua con temperatura, una temperatura óptima de 26 a 27 grados centígrados. Si hay esas condiciones de humedad y temperatura, y se va a desarrollar dentro del huevo una estructura llamada miracidio. Ese miracidio, una vez que ya se formó, sale del huevo. Abre el opérculo, ¿sí? Y sale el miracidio. Bueno, ¿y qué sucede? Una vez que sale el miracidio y nada, va a nadar y va a buscar un caracol. ¿Qué tipo de caracol? Planorres, helicones y burinos. Y penetra al caracol. Aquí en el caracol, recuerden que este está en el agua. Una vez que penetra el miracidio al caracol, se va a transformar mediante reproducciones asexuales. ¿Qué etapas evolutivas se va a transformar? El miracidio se transforma en esporocisto. Este esporocisto se transforma en redia y en cercaria. Entonces hay 3 cambios aquí. Esporocisto, redia y cercaria. Esta última parece un renacuajo. Tiene una parte anterior redondeada o fusiforme y una colita. La colita le va a servir para nadar. Entonces, una vez que ya se formó la cercaria, sale del caracol y nada. Va nadando y se fija a las plantas. ¿Sí? Está todavía en el medio acuático. Conforme va creciendo la planta, las condiciones ambientales son diferentes, son más adversas a la cercaria. Entonces, esa cercaria se transforma, se enquista para resistir la inclemencia del medio ambiente. ¿Sí? Entonces, cuando se enquista, forma la metacercaria, que es la fase infectante para el huésped definitivo, en este caso al bovino, los ovinos, los caprinos. Entonces, las fases infectantes de los panofistómidos o de cualquier tremátodo, bueno, no de cualquier tremátodo, porque ahí hay unos que son diferentes, ahorita después hablamos sobre esto, se van a encontrar en las plantas, en su forma enquistada, y es la fase infectante que corresponde a la metacercaria. Si observamos esta imagen, este es un becerro, y está hundido, lo más seguro que hay aquí agua. Estancada. Esta es tomada creo de un rancho de allá de Martínez de la Torre, de la región de Martínez de la Torre. Esta imagen me la regaló la doctora Katia. Y es muy característico esto, para ver qué es la forma de la ingestión de la fase infectante. Ahora bien, este animal, al alimentarse, va a ingerir la metacercaria. Esta metacercaria en el rumen se activa, se desenquista y migra hasta el intestino delgado. Aquí en el intestino delgado, la fase inmadura de estos panofistómidos se fija y se va a alimentar de la mucosa intestinal, provocando pequeñas erosiones. Si la infestación es severa, es decir, que este bovino ingirió gran cantidad de metacercarias, aquí había gran cantidad de metacercarias, lo que va a suceder que va a haber gran cantidad de estas fases inmaduras y van a provocar mayor lesión de la mucosa intestinal, del duodeno. Hay muchas fases inmaduras en una pequeña región y va a provocar, en vez de erosiones, va a provocar úlceras.
que pueden sangrar depende de la intensidad de la parasitosis. Puede haber mepatequias, ya como equimosis y demás, no. Pero sí se puede extender el aumento de esa erupción, convertirse en una úlcera, pero por acción de bacteriana, que va a aprovechar las bacterias provocar mayor lesión. Dependiendo de qué bacteria está presente, va a provocar una necrosis. Y después viene la formación de pseudomembranas o membranas de dipteroides y ya se forma un absceso ahí. Si es una bacteria no muy patógena, pues es eliminada. Pero si son bacterias patógenas, pues depende de cuál. Si es una clostridiosis, por ejemplo, si estamos en el trópico, ahí sí hay gran cantidad de Clostridium. Y se muere de una clostridiosis el animal. Bueno, una vez que esa fase inmadura que estaba aquí en el duodeno ya terminó de alimentarse, prosigue su migración hacia el retículo y el rumen para alcanzar su fase adulta. Aquí. Una vez que ya está la fase adulta, recuerden que son hermafroditas, ya se pueden reproducir y eliminan los huevos y termina el ciclo biológico. Bueno, cuando se eliminan los huevos es difícil detectarlos cuando empieza a producir los primeros huevos. Entonces, ahí hay un término, una terminología que es el periodo prepatente. ¿Qué es el periodo prepatente? El periodo prepatente corresponde desde la entrada de la fase infectante, de la gestión, cuando los animales se alimentan, ingieren la fase infectante, hasta los primeros huevos que se eliminan. Este es el periodo prepatente. Y aquí es el problema, que son los primeros huevos. Si hacemos un diagnóstico parasitoscópico, no los encontramos fácilmente porque son muy pocos. ¿Cómo se estableció este periodo prepatente? Pues eran los investigadores que tomaban las muestras fecales constantemente parasitoscópica para determinar en qué momento aparecían los primeros huevos. Y es muy difícil y muy laborioso. Usamos el otro término que se llama patente. El periodo patente se refiere desde la entrada de la fase infectante hasta la manifestación de los huevos mediante la comprobación de técnicas de laboratorio. Si ya tengo en una prueba de laboratorio y la tomo y aparece, estoy hablando ya de un periodo patente. Bueno. Hay otro término, el periodo de incubación. ¿Qué es el periodo de incubación? Es el tiempo que transcurre desde la ingestión de la fase infectante hasta los primeros signos de la enfermedad. Aquí, en este caso, a veces no hay sinología. Si estoy hablando de un animal adulto que ya tiene resistencia, no va a haber ninguna sinología. Si tomo una muestra fecal y de casualidad encuentra el huevo del parásito, pues estoy diciendo que este animal es un reservorio. No ha mostrado ninguna sinología, es un animal que está alimentándose bien, pero es una fuente de infección para mis becerros, para los animales jóvenes. Entonces ahí debo de tomar las medidas de precaución, medidas de prevención. Bueno, animales jóvenes puede haber la siguiente sinología: diarrea fétida persistente, debilidad de presión, pérdida de apetito, deshidratación, pérdida de peso y la muerte en los 15 20 días. Pero esto depende del grado de la intensidad de la ingestión de las fases infectantes de las mentes cercanas. Si ingirió grandes cantidades, sí puede provocar la muerte de los animales debido por una acción bacteriana secundaria. Ahora bien, ¿por qué hay pérdida de peso? Porque el intestino delgado, en este caso el duodeno, tiene una función secretoria, interviene, hay una mala metabolismo, una mala digestión. Por esa razón puede provocar estos trastornos.
Pero son muy difíciles de identificar. ¿Por qué? Porque todas las enfermedades parasitarias del tracto gastrointestinal tienen esa sinología y otras más. El perisurto también puede estar porque pues, ya está débil o no están alimentándose adecuadamente. La deshidratación es proceso de la diarrea. Una mala absorción también. ¿Sí? Entonces, eso es dependiendo, no solamente del duodeno, cuando hay una infestación masiva, puede llegar a otras partes del duodeno que intervienen en el proceso de absorción. Entonces, también eso es lo que me da una consecuencia dependiendo de la intensidad de la gestión de las fases infectantes. En cualquier enfermedad parasitaria es eso. ¿Qué cantidad de fases infectantes está ingiriendo el animal y en qué tanto tiempo? Si es en un corto tiempo, se va a manifestar en una fase aguda. Si es a largo tiempo, pues va a ser una enfermedad crónica. Bueno, el diagnóstico, ya mencionamos algo, es la detección del huevo. ¿Y mediante qué técnica? Bueno, mediante la técnica de sedimentación. Les decía que hay otras técnicas de diagnóstico. La serológica, que ya hay kits de estas pruebas serológicas que es en base a una técnica de ELISA modificada que puedo determinar antígenos coproantígenos o bien anticuerpos. Lo más adecuado es detectar coproantígenos. ¿Por qué? Porque ahí me está indicando que está presente el parásito mediante la detección de coproantígenos. ¿Por qué? Porque los anticuerpos sí me puede decir que puede estar o estuvo. Ya no está, porque ya lo eliminó el parásito, pero todavía hay la presencia de anticuerpos en el organismo del huésped. Entonces, lo más adecuado es diagnóstico de antígenos. Ahora bien, la biología molecular, muy adecuada, ahí sí puedo detectar, pero diagnosticar el género y la especie, pero es muy costoso. ¿Y cuál recurrimos? A la sedimentación. Esa técnica coproparasitoscópica es muy sencilla, muy fácilmente de implementarlo. Lo único que necesito es tener un microscopio. Ahora bien, ¿qué necesito? Agua y la materia fecal. Un medio de contraste, un colorante. ¿Para qué? El colorante ahorita les explico. Bueno, esto lo van a ver en las clases de laboratorio, en las 3 primeras clases de laboratorio. Bueno, a grandes rasgos, ¿en qué consiste la sedimentación? En esto. Si ven estos 2 huevos, son muy grandes. El tamaño de los huevos de los palacistómidos y de fasciola hepática, en promedio, el de fasciola hepática está entre 150 a 160 micras de largo. ¿Sí? Miden entre 150 a 160 micras de largo. Y si observan este huevo de los palacistómidos es similar del tamaño, igual, está entre los 160 hasta 200 micras. Dependiendo de qué género de trematode estamos viendo. Ahora bien, y por esa razón lo puedo confundir, porque en un momento dado los parásitos a veces producen huevos anormales y esto va a dar como consecuencia que no tienen las características morfológicas específicas. Los huevos de fasciola hepática son de color amarillo dorado, pero a veces no se ve de esa manera, a veces se ve un color dorado, pero poco intenso. Y aquí entra algo, el uso del colorante. Un colorante que me sirve de medio de contraste. Puede ser azul de metileno o violeta de genciana. Nunca usen el ugol. ¿Por qué? Si el ugol, si lo han visto ustedes, es amarillo. Café, ¿no? Ya cuando se diluye es amarillo. Si estoy sospechando de fasciola hepática, tiño todo el medio de amarillo y ahí me voy a confundir
Y va a dar como consecuencia que estos huevos de los panfistómidos que se caracterizan porque son de color, bueno, tienen un color amarillo pálido o son transparentes, y lo tomo Lugol, lo voy a confundir con fasciole hepática. Para que vean, una mala elección de un colorante de contraste puede confundir. Porque a veces sí se utiliza el Lugol para otras técnicas de diagnóstico. Es más, en algunos manuales de otras universidades, ya que lo están quitando, utilizaban el Lugol, pero el problema era eso, que podían confundirlo con fasciole hepática en los panfistómidos. Bueno, es lo que vamos a hacer, aprovechar el tamaño del huevo, y aparte de aprovechar el tamaño del huevo, son huevos muy pesados y se van a bajar, van a sedimentarse. El peso específico de los huevos es mayor de 1. Recuerden, la densidad específica del agua es 1. Entonces, todas aquellas estructuras que pesan más de 1 se van a sedimentar porque son muy pesados. Por esa razón utilizamos esa característica de ese huevo. Tomamos un vaso precipitado transparente. ¿Por qué transparente? De vidrio. Porque voy a observar la limpieza de la solución. Tomo 5 gramos de heces. Viene a ser una cucharada sopera, rasa, y lo deposito en un vaso precipitado. Agrego agua común y corriente. Y empiezo a mezclar, hacer una pasta, y después voy agregando más agua para que se diluya toda la materia fecal. La diluyo bien hasta 250 mililitros. Una vez que ya mezclo los 200 mililitros con la materia fecal, con otro vaso precipitado le pongo una coladera, un tamiz, y vierto la solución. ¿Para qué? Para que se quede todo el resto de la materia fecal. Las estructuras más gruesas, pesadas, se quedan, más gruesas, perdón, se quedan en la malla. Y una vez hecho eso, retiro esa coladera y aforo nuevamente a 250 mililitros. Una vez hecho esto, dejo reposar este segundo vaso. Dejo reposar durante 5 minutos. Una vez que ya pasaron 5 minutos, voy a decantar. ¿Cuánta solución dejo de ese vaso? Aproximadamente 50 mililitros. Una tercera parte. Y nuevamente aforo a 250 mililitros con agua, simple, agua. Y dejo reposar. Este punto lo voy a hacer tantas veces sea necesario hasta que la solución esté clara, como el agua, así. Una vez que ya está clara, es la última decantado. Voy a decantar lo más posible, solamente dejando el sedimento. Decanto y aproximadamente son como unos 25 mililitros. Pues si dejo más, el problema va a ser que tengo que revisar todo ese contenido. Entonces, más o menos dejo unos 25 mililitros. No debo de eliminar el sedimento. Cuando uno estoy vertiendo y estoy observando que el sedimento no se vaya. Cuando veo que se está acercándose a la boca del vaso precipitado, ahí dejo. Y ya, una vez que ya tengo el sedimento, lo muevo y lo voy a pasar a una caja de Petri cuadriculada. Los cuadrantes me van a servir para estar viendo en qué dirección de observación estoy haciendo. Esa es la función de la caja de Petri cuadriculada. Seguir un orden en qué dirección estoy viendo el campo visual. ¿Y qué debo observar?
la presencia de los huevos. Bueno, cuando deposito en la caja de Petri, antes de observar, se me pasó decirles eso, antes de observar, tomo el colorante, que es el medio de contraste, el azul de metileno y el violeta de genciana, cualquiera de esos se pueden utilizar. Es más barato el violeta de genciana. ¿Qué cantidad debo de poner? Aproximadamente de 3 gotas, 4 gotas. Lo muevo en la caja de Petri que tiene la solución y ya, y lo procedo a observar. Y lo doy como positivo cuando se encuentra. Y aquí sí, esta imagen es de nuestro departamento. Este es al mismo tiempo ganado. Era unas heces de bovino. Tenía tanto fasciolosis como parafistomosis. Y aquí puedo diferenciar. Si de mala suerte no tengo Lugol ni violeta de genciana, yo utilizo el Lugol como ¿cómo se llama? Bueno, se me fue ahorita el nombre. Isodine, para limpiar heridas y demás. No tengo eso y utilizo esto. Voy a provocar que este huevo se tiña de color amarillo. Imagínense, solamente no había esto, no había fasciola hepática, solamente había parafistomum. Estoy dando un diagnóstico erróneo. Estoy diciendo que en vez de ser parafistomosis es una fasciolosis. Y el costo de tratamiento para la fasciolosis es más caro. Y es más importante, ¿por qué? Porque las lesiones de una fasciolosis es mayor que una parafistomosis. Hay muchos que no desparasitan contra parafistomosis, ahí depende de ustedes cómo se manifiesta esta enfermedad en los animales jóvenes, son los más susceptibles. Ya en animales adultos, si son puros animales adultos, si solamente estoy engordando y no hay animales jóvenes ahí, están separados, yo no les parasito. Pero ya es decisión de ustedes. Bueno, ¿qué tratamiento debo de utilizar? ¿Qué principios activos? El medicamento más adecuado, más efectivo es el primero, ociclosamida. Le sigue la niclosamida, difenonal y rafosonide. También se puede utilizar el triclavendazol, pero el triclavendazol más efectivo para la fasciolosis. En el caso de la parafistomosis, la elección es la oxiclosamida o cualquiera de estos. Niclosamida, difenonal y hidroxapamida. Sí actúan, pero no son muy efectivos. Este sí llega hasta un 100% de efectividad. Este es menos efectividad, pero lo pueden utilizar para disminuir la carga parasitaria, disminuir qué cantidad de huesos están eliminándose en las heces. De esa manera evito la contaminación del área donde están viviendo. Si en este caso en mi sistema de producción es extensivo, están mis corderos o mis terneros o mis cabritos. Bueno, o que no estén defecando tanto en las zonas húmedas. Bueno, vamos a hablar de otra enfermedad que corresponde a la coccidiosis. Bueno, la coccidiosis es una enfermedad causada por protozoarios del Phylum Apicomplex. Nos vamos hacia el orden, es una coccidiae. Pero el término de coccidio se refiere a un grupo de diferentes géneros. Una coccidia, un coccidio, es igual coccidia. Puedo hablar de una himeria, de ahorita que lo que vamos a hablar es del género himeria. Pero un Cryptosporidium es un coccidio. Toxoplasma gondii también es un coccidio. Neospora es un coccidio. Sarcocistis es un coccidio. Citozospora es un coccidio. Isospora es un coccidio.
Klebsiella, Almondia, hay muchos coccidios. Entonces, a veces hay errores cuando estamos manejando este término coccidio, nos confundimos. Pero ya por forma de costumbre ya se utilizó el término de coccidiosis hablando del género Eimeria e Isospora. Pero lo más adecuado es utilizar el nombre del género, una eimeriosis. Ya estoy diciendo que es causada por el género Eimeria. Una isosporosis, por una isospora. Una neosporiosis, estoy hablando de neospora. Ya soy muy preciso de qué coccidio estoy hablando. Pero como en este caso de la coccidiosis se maneja en diferentes especies animales, el causante por el género Eimeria, junto con isospora en algunas especies animales. Pues eso es lo que sucede. Pero de esa manera vamos a hablar. Ya cuando hablamos de una coccidiosis, estamos hablando de la infección por el género Eimeria en los rumiantes. Recuerden, en Eimeria solamente afecta el género Eimeria en la coccidiosis. Bueno, y va a ser causado por una gama de especies del género Eimeria. Va a afectar principalmente a animales jóvenes, rumiantes jóvenes, los bovinos, ovinos y caprinos. ¿En qué etapa? En los primeros meses de edad. Es más, desde neonatos pueden presentar una coccidiosis o una eimeriosis, ¿sí? Porque, bueno, estos son machos, pero si fueran unas vacas, cuando se echa el ubre, pues va a ser contaminada aquí por la materia fecal que hay en los corrales. ¿Por qué? Porque en los corrales son las condiciones más favorables para que se lleve a cabo la presentación de esta enfermedad. Y se ha visto más en sistemas de producción intensivos, porque ahí están recluidos animales. Y ahí van a defecar, van a orinar y van a dar condiciones favorables para que se lleve a cabo la formación de la fase infectante de las eimerias. La fase infectante de las eimerias es el ocisto, el ocisto esporulado. El ocisto esporulado es la fase infectante. ¿Y cómo lo van a adquirir? Bueno, pues en el caso de los becerros, por esa razón, los animales más jóvenes son los que van a ser más susceptibles. ¿Por qué? Porque cuando se echa la vaca, va a contaminarse en la región abdominal, en las glándulas mamarias. Si estos animales están amamantándose, están contaminadas las glándulas mamarias y de esta manera que se están ingiriendo los ocistos esporulados y se va a manifestar una enteritis. Una enteritis que puede ser desde el intestino delgado hasta el intestino grueso, dependiendo de la intensidad de la ingestión de las fases infectantes. Bueno, esto se ve más en estos sistemas intensivos o en los sistemas mixtos. En el día extensivo, uso de pastor intensivo y desde la noche encierro en los corrales. Y ahí en los corrales es el problema. ¿Por qué? Porque en las zonas extensivas, cuando van defecando los animales, pues es dependiendo de qué área están en pastoreo, se va a diseminar los ocistos en mayor, porque cuando llueve se disemina y ya no hay tantos ocistos concentrados en una área pequeña, en un corral. Aquí sí hay gran cantidad, porque están concentrados. Bueno, ¿y dónde se va a presentar? Principalmente en zonas tropicales, subtropicales. Aquí constantemente está la presencia de los ocistos, porque hay suficiente humedad. En zonas templadas se va a manifestar, sí, pero más en épocas de lluvias. Porque en zonas templadas recuerden que hay dos etapas, dos periodos, periodo de secas y el periodo de lluvias. O si no, si estamos en un sistema templado, intensivo, pues ahí se va a manifestar también. Pero si es de forma extensiva y en cierre nocturno,
pues en épocas de lluvias es donde se va a manifestar la coccidiosis. Y ahora bien, aquí en esta imagen, en esta diapositiva, están las semillas más patógenas de cada una de las especies animales, en este caso de los rumiantes. En los bovinos hay 13 especies que se han notificado. A veces hay unos que dicen que son 11, otros dicen que son 10 y demás, pero en general se representan con 10. ¿Y cuáles son las más patógenas? Las más patógenas es la primera. Suni le sigue el bovis. Estas son las dos más patógenas. Después le sigue el Ellipsoidalis, Alabamensis y Abundensis. Entonces, las más patógenas es Suni y bovis. Le sigue el Ellipsoidalis, Alabamensis y Abundensis. Bueno, son las que van a provocar la enfermedad. Ahora bien, en el caso del ganado ovino, las más patógenas es Ovinidalis, Candalis, Asata, Ovina y Parra. Las más patógenas son las tres primeras. Ovinidales, Candalis y Asata. Son las más patogénicas. Ya después sigue con menor patogenicidad moderada, que es ovina y parra. Pero hay más. Ahora bien, en el ganado caprino, las patógenas son Arronji, Faraui, Girurti, Caprovina, y esta última que es moderadamente patógena, que es Nina coliaquimode, pero se presenta en mayor frecuencia cuando hacemos un cultivo de las ceimerias, se encuentra en mayor cantidad Nina coliaquimode. ¿Y a qué corresponde? Miren, anteriormente decían que las ceimerias de los ovinos y los caprinos eran las mismas, pero ya con los estudios avanzados ya de biología molecular ya están específicamente diferenciadas y han cambiado de nombre. Y la técnica para identificar la especie más precisa es la biología molecular, pero sale muy caro. Lo que se hace en las técnicas coproparasitoscópicas es el cultivo de los ocistos para observar las características morfológicas de los ocistos esporulados. Anteriormente, miren, esta Nina coliaquimode corresponde a la ovina, a longi es la ovinidalis. Bueno, entonces así es. Ahora bien, esta tabla se utiliza para identificar los ocistos esporulados mediante la técnica de un cultivo. Se cultivan en ciertas condiciones para que se esporulen y ven las características morfológicas. Y vean, aquí están todas las especies de eimerias que presentan los bovinos. Para poder identificarles tenemos que ver su forma, tenemos que medirlas. Estas son medidas, son parámetros, rangos ya establecidos, promedios, pero hay otras tablas de clasificación que varían, pero aquí es un promedio de largo y ancho. La morfología, vean ustedes, hay diferentes características morfológicas. El color también es utilizado. La esporulación, si observan, el promedio son más o menos 7 días. De 5 o 7 días. Son dos especies, en el caso de pelita, hasta 17 días tarde, ¿no? Entonces, esto difiere, pero no son patógenas, entonces no hay tanto problema que si no están esporuladas. Pero sí las podemos medir porque, miren, el tamaño muy grandes de largo, es de mayor tamaño. Entonces, eso sí podemos diferenciarla, aunque no esté esporulada, por su tamaño lo puedo diferenciar. Bueno, aquí están los de los ovinos.
Vean, igual. Aquí son las condiciones para que se lleve a cabo la esporulación, está entre 1 y 4 días a una temperatura de 26 grados centígrados. Es decir, en la mayor parte de estos en 7 días ya están todas esporuladas en una semana. Si hay condiciones favorables, en 4 días, rápido. Eso lo podemos dar en el laboratorio. La humedad y la temperatura en el laboratorio lo pueden dar. Si es una temperatura óptima de 26 grados, a los 4 días ya están todas las semillas esporuladas. Siempre cuando digamos otro tipo de característica. Siempre debemos oxigenarlas. Todos los días tenemos que estar moviendo constantemente el cultivo para que se oxigene y se lleve a cabo la esporulación más rápidamente. Pero si no la oxigenamos, no lo movemos esa solución, se va a alargar la esporulación. Aquí se dan cuenta de que si solamente leo esto, sí, ahí la dejo. Pero si no leo bien, no consulto bien la técnica del laboratorio de cultivo de las semillas y no oxigeno, la esporulación se alarga. Entonces hay que saber bien las técnicas de laboratorio, seguir los pasos que nos indican. Los de caprinos, vean, igual. Todas estas claves se las voy a pasar en mi presentación, ya viene. Bueno, y vamos a ver la morfología. Para que se den cuenta, nuevamente tenemos que retomar la parasitología. Yo les voy a hablar la forma general. Si quieren hablar más características, ya tienen que estudiarlas. Bueno, las eimerias, cuando se reproducen, cuando son eliminadas en las heces, van en su forma no esporulada. Aquí está. En esta imagen está en su forma no esporulada. ¿Y cómo está formado un oquiste o un ocisto? Oquisto o ocisto es lo mismo. Todos los ocistos están formados por dos membranas, la membrana externa o la membrana interna, o capas, membrana o capa. La interna y la externa. La membrana externa puede tener características físicas diferentes. Puede ser, si hablamos de una característica física, el color. Puede ser amarilla, verde, café, salmón o rosada, transparente. De acuerdo a las características de la membrana, puede ser lisa, estriada, granulosa o rayada. Son características físicas de la membrana externa. ¿Qué otras estructuras que tienen aquí un pequeño orificio construido por una pequeña membrana? Puede ser el micrópilo, y aparte del micrópilo puede haber un capuchón, una capsulita, un casquete, que se llama tapón del micrópilo. Algunos no lo tienen, por ejemplo, todas esas no lo tienen. Todas tienen micrópilo, pero no tienen tapón del micrópilo. Ahora bien, ¿qué otra característica tiene el ocisto no esporulado? El esporonte. Anteriormente se le llamaba cigoto, pero el nombre correcto es esporonte. Este es un esporonte. Entonces, un ocisto no esporulado tiene un esporonte en su interior. Bueno, esto sale en las heces. Para que se lleve a cabo la esporulación debe haber condiciones favorables. La esporulación se va a llevar a cabo fuera del huésped, en el género Eimeria y Eisospora, fuera del huésped. ¿Y qué debe de haber? Humedad, del 80 al 100%. Humedad, temperatura, una temperatura entre 26 grados centígrados, oxigenación, cuando los animales se mueven y están moviendo la materia fecal, se está moviendo la materia fecal y está introduciendo oxígeno. Se va a llevar a cabo la esporulación. La esporulación es una reproducción
asexual, también llamada esporogonia. Pero se lleva a cabo, recuerden, se lleva a cabo fuera del huésped. ¿Y qué se va a formar? El ocisto esporulado. ¿Y cómo está formado el ocisto esporulado? Si ven ustedes estas estructuras, son los esporoblastos o los esporocistos. ¿Sí? Esporoblastos o esporocistos. Son cuatro. Son cuatro esporoblastos o esporocistos. En cada uno de ellos hay una célula fusiforme que se llaman esporozoitos. Cada esporoblasto tiene 2 esporozoitos. Entonces, en total son 8. Son 4 esporoblastos con sus 2 esporozoitos cada uno. Y esta es la fase infectante. Es la fase infectante para el rumiante, para el huésped. Definitivo. Bueno, esto se va a encontrar contaminando el agua o los alimentos. Recuerden que a veces no hay comederos, los echan ahí en el piso y ya se contaminó con los ocistos. O bien comederos o bebederos mal planeados, mal colocados, se suben los animales jóvenes y ahí contaminan el agua de bebida. O la tiran, dando más condiciones favorables para que se lleve a cabo el desarrollo de la fase infectante que corresponde al ocisto no esporulado. Perdón, esporulado, ocisto esporulado. Bueno, esto se lleva a cabo por el huésped. A esto se le llama fase preparasítica. Y aquí vamos a utilizar el ciclo biológico. Bueno, lo vamos a terminar rápidamente. Bueno, esta imagen está muy adecuada, pero hay un error. Les decía que la esporulación se lleva fuera del huésped. Si veo en este esquema, aquí todavía me está indicando que estoy dentro del huésped, ¿no? Esta fase debe de ir fuera del huésped, acá. Para que vean que en algunos documentos o diapositivas o imágenes que están en el internet, algunas están mal, pero uno tiene que interpretarlas. Aquí, esta fase se lleva acá fuera del huésped, porque si lo tomo de esa manera, estoy indicando que está dentro del huésped. Pues aquí todavía estamos hablando de una célula. No, esta es la fase que debe salir en las heces. Esta. Aquí está el error. Aquí está fuera del huésped. Bueno, vamos a hablar. Los tipos de reproducción de este parásito son 2 tipos de reproducción. El tipo asexual y sexual. Dentro de la reproducción asexual están las siguientes. La esporogonia, que se lleva a cabo fuera del huésped, ya la hablamos, que va a dar origen al ocisto esporulado. Cuando este ocisto esporulado contamina los aguas y el agua y los alimentos, es ingerido por el huésped. Lo ingiere. Por acción de los subgástricos se liberan los esporoblastos y los esporozoitos y migran al intestino. ¿Sí? Migran al intestino delgado y se liberan los merozoitos, perdón, los esporozoitos. Recuerden, hay 8 esporozoitos. Solamente vamos a tomar un esporozoito. Penetra a la célula, al enterocito. Recuerden que son parásitos intracelulares. Bueno. Una vez que penetra el esporozoito, se empieza a redondear, formando el trofosito de primera generación. Se redondea. Ese trofosito de primera generación se empieza a redondear y empieza a aumentar de tamaño y se empieza a fragmentar. Cuando se empieza a fragmentar, estamos hablando de una reproducción asexual de fisión múltiple. Es una fisión múltiple, pero va a recibir el nombre de esquizogonia o esquizogónica. En vez de utilizar el término de fisión múltiple, utilizamos el término de reproducción esquizogonia o esquizogónica, que es una fisión múltiple. Entonces, esta fisión múltiple va a dar origen a nuevas células. De una célula se reproducen miles de células, nuevas células.
Estas nuevas células van a recibir el nombre de merozoitos. Ahora bien, cuando todavía están en merozoitos dentro de la célula, ¿cómo se va a manifestar en el intestino? Cuando se muere el animal y hacemos la necropsia y revisamos el intestino, vamos a observar unas manchas de color cremoso o blancas, amarillentas o cremosas en la superficie de la mucosa del intestino, ya sea del intestino delgado o del intestino grueso, dependiendo del grado de severidad de la coccidiosis. Eso es lo que vamos a observar, ¿sí? No vamos a ver los merozoitos así a simple vista. Bueno, es lo que vamos a observar. Pero cuando se revienta, perdón, antes de eso, a eso se le llaman nidos de esquizontes. ¿Qué tienen los nidos de esquizontes? Los merozoitos, ¿sí? Aquí están los merozoitos. Una vez que ya creció y ya aumentó de tamaño, va a romper la célula y va a liberar los merozoitos de primera generación. Ya cambiaron. Son similares al esprozoito, pero reciben el nombre de merozoitos de primera generación. Y son miles. ¿Se acuerdan de la patogenicidad? ¿Cuáles son las eimerias más patógenas? Si hablo de los bovinos, es Eimeria surni y Eimeria bovis e Eimeria ellipsoidalis. Las más patógenas son las dos primeras, surni y bovis. Ajá. Bueno, ¿por qué? Porque un solo cisto o cisto de Eimeria surni, ¿cuántas células va a dar origen? A 100.000 nuevos merozoitos. Un cisto de una Eimeria surni va a dar origen a la formación de 100.000 merozoitos. Es decir, un merozoito va a penetrar a otras células, a 100.000 nuevas células de enterocitos, las va a destruir, porque se van a reproducir nuevamente, ¿no? Bueno, solamente vamos a tomar un merozoito. Penetra la célula, se empieza a redondar, se forma el trofocito de segunda generación, empieza a crecer, fragmentándose, y se forma el nido de esquizonte. El nido de esquizonte contiene gran cantidad de merozoitos de segunda generación. Y esta reproducción esquizogónica se puede reproducir otra vez, 2 veces más. Entre mayor cantidad de reproducciones esquizogónicas haya, la Eimeria es más patógena. Es decir, una Eimeria patógena es aquella que tiene más de 2 reproducciones esquizogónicas. ¿Por qué? Porque va a destruir mayor cantidad de células intestinales. Si son apatógenas o moderadamente o levemente patógenas, van a tener una sola reproducción esquizogónica. E inmediatamente se van a diferenciar. Bueno, ahora bien, la última reproducción esquizogónica va a dar origen a los últimos merozoitos de la última generación. Este último merocito de la reproducción esquizogónica se va a diferenciar. Unos merozoitos van a dar origen al microgameto y a otros van a dar origen al macrogameto. Aquí en esta fase, cuando se empieza a diferenciar entre el microgameto y macrogameto, ya corresponde a una reproducción gametogónica. Estamos hablando de una reproducción sexual, cuando se diferencian los merozoitos de la última generación en macrogametos y microgametos. Cuando ya se formaron, ya se formó el macrogameto y el microgameto, este último, el microgameto, rompe la célula y va a buscar al macrogameto, lo va a fecundar. Una vez fecundado, empieza a formarse el esporonte. Ya lleva las dos informaciones del microgameto y del macrogameto. Se empieza a formar el esporonte, anteriormente llamado cigoto. Como en el caso de los espermatozoides, ya viene con el cigoto, con toda la información,
lleva la información del gameto masculino y del gameto femenino, el cigoto aquí. El cigoto o esporonte. Bueno, una vez que ya se formó el ocisto esporulado, perdón, el ocisto no esporulado, va a desarrollarse y va a romper la célula para liberarse. Y esta ocisto no esporulado va a salir en las heces. Salen las heces y aquí en el medio externo se va a llevar a cabo la esporulación hasta formar el ocisto esporulado, que es la fase infectante, termina el ciclo biológico. Entonces, ¿dónde se lleva a cabo la mayor cantidad de lesión? ¿En qué reproducción? Se lleva a cabo más destrucción de las células intestinales y por eso va a haber un problema de una mala absorción. Aquí, en esta fase, hay mayor cantidad de destrucción de células intestinales, de enterocitos. Y si hay más de 2 reproducciones histogónicas, es una himeria altamente patógena. ¿Por qué creen que se le llama chorro rojo o diarrea hemorrágica? Disentería roja. Porque en algunas especies de himerias van a reproducirse en los endotelios de la lámina propia del intestino delgado grueso. ¿Por qué? Porque ya destruyeron las vellosidades intestinales. Ya no hay donde reproducirse. ¿Dónde se reproducen? En los endotelios de los capilares del intestino delgado y grueso. Y tienen que salir. Y al salir, van a romper los capilares. Y por esa razón, en coccidiosis patógenas, el signo característico es la diarrea sanguinolenta. Y estoy hablando de una coccidiosis altamente patógena, que en un momento dado se puede morir el animal. ¿Y quiénes son los animales más susceptibles? Los becerros. Y entre los más primeros semanas de edad son los más susceptibles. ¿Por qué? Porque la vaca está echada y se ensucia de los pezones y el becerro está amamentando y está ingiriendo un organismo para él altamente patógeno. Y puede desarrollar la coccidiosis en su forma más severa, con diarrea sanguinolenta. Y aquí estamos hablando. ¿Va a haber ocistos en las heces? No. Para que vean que en un momento dado, en qué etapa del ciclo biológico se encuentra, ahí puedo determinar la fase de la manifestación de la enfermedad. Estamos hablando de una fase aguda. Aquí estamos hablando de la fase aguda de la enfermedad en la coccidiosis. Aquí estamos en la coccidiosis solamente. Estamos hablando de la fase aguda. ¿Va a haber ocitos? No. ¿Y se me murió el animal? ¿Y cómo voy a saber que se murió de una coccidiosis? Recordando el ciclo biológico. Hago una necropsia. ¿Y qué debe haber aquí, en esta fase? Aquí, en esta parte del ciclo. Antes de que salgan los melosocitos. Aquí. Que es los nidos de quisonte. ¿Cómo se manifiestan los nidos de quisonte? Con unas manchas blancas en la superficie de la mucosa intestinal. ¿Y cómo comprueba que son nidos de quisontes? Haciendo un raspado de la mucosa. Hago un raspado, hago un encendido, lo tiño con la técnica de Giemsa y que debo de observar qué contienen los nidos de quisonte, los merozoitos. Esto. Cuando hago una impronta, un raspado y los tiño, debo de observar los merozoitos. Y ya compruebo que se murió de una coccidiosis el animal. Si soy clínico, ya todos, hasta en aves y de otros, veo ya sé, son los nidos de quisontes.
son muy característicos. Pero tengo que hacer un diagnóstico diferencial porque hay otro parásito, un nematodo, que es el del género Esophagostomus, produce nódulos de color blanquecinos parecidos a esto. Parecen lesiones nodulares. Pero si es un nematodo que hay en su interior una larvita, la larva 4 y larva 5 del nematodo, que son gusanitos, que llegan a medir como unas 800 micras. Y los merozoitos, ¿cuánto miden? Unas 5 o 7 micras. Necesito observar un microscopio. Utilizar un microscopio para observarlos. Bueno, entonces aquí lo importante del ciclo biológico, para que se den cuenta, a mí no me interesa, aquí se forma el merozoito. No. ¿Qué es lo que va a producir? ¿Sí? Aquí está el síndrome de mala absorción. Está destruyendo en gran cantidad, aquí sí también, pero en menor grado, pero aquí se están destruyendo miles de células intestinales. ¿Y cómo se va a manifestar la enfermedad? Una diarrea. Cuando se están rompiendo las células intestinales hay una sobreirritación. Y esa sobreirritación me va a dar una sobreexcitación o sobreirritación, me va a dar que el movimiento peristático se aumenta. La diarrea. ¿Por qué van a perder peso los animales? Porque hay una mala absorción, porque el intestino delgado es el responsable de la absorción por la pérdida de las vellositas intestinales. ¿Hay una hipoproteinemia? Pues sí. No hay absorción de las proteínas que se desarrollan, que se está llevando a cabo en el metabolismo, ¿no? Entonces, de ahí puedo sacar mucha información del ciclo biológico. Ahora bien, aquí, ¿qué está sucediendo? Cuando ya están eliminadas gran cantidad de ocistos, ¿qué me está indicando? Y lo estoy comprobando mediante una técnica de laboratorio por medio de técnica de flotación. Encuentro gran cantidad de ocistos. Y mi animal, sí, está medio triste. Y está comiendo, más o menos. ¿Qué está indicando? Que ya terminó la enfermedad, que el animal ya resistió el embate de este parásito. Si veo en un animal adulto que veo que está comiendo bien, no hay ninguna sinología, y veo que está eliminando gran cantidad de ocistos, pues este animal es resistente, o bien es una enfermedad poco patógena, o ya tiene inmunidad. Puede eliminar gran cantidad de ocistos sin que le cause ningún problema. Pero el problema es para los animales jóvenes, desnutridos o inmunosuprimidos, o animales viejos. Recuerden, los parásitos son organismos oportunistas, aprovechan las malas condiciones de los animales. Hay falta de riesgo, la desnutrición, la edad y el estado inmunitario de los animales, que está algo relacionado con la edad de los animales. Entonces, eso es lo que nos interesa. Pues aquí ya casi hablamos de toda la patología y la genología, solamente explicando el ciclo biológico. Y para el tratamiento, bueno, pues hay medicamentos, por esa razón, también puedo utilizar el ciclo biológico para saber qué medicamento puedo utilizar. Y en el caso del medicamento, hay medicamentos que actúan a este nivel, eliminando los merozoitos o eliminando la penetración de los merozoitos, de los esporozoitos, perdón. Otros actúan aquí, otros actúan inhibiendo esta reproducción, otros eliminando esta fase. Entonces, ahí también es adecuado saber el ciclo biológico y de los diferentes antiparasitarios que manejamos para el control de la coccidiosis, saber cómo funcionan.
Entonces tienen que recordar la farmacología de los principios activos que vamos a usar para controlar esta enfermedad. Entonces, si se dan cuenta, es la integración de todos los conocimientos anteriores de las materias básicas. Ahora, su obligación es integrar para dar una solución. Entonces, vuelvan a retomar sus materias básicas. Más farmacología, ¿eh? Y patología debe estar más o menos fácil. Bueno, hasta aquí nos quedamos. Si tienen una duda.